Querida alma que lee estas líneas, sé que no estás aquí por casualidad, sé que tu corazón ha sido tocado por el dolor, por la incertidumbre, por esas heridas invisibles que llevas cargando en silencio. Quiero que sepas que no estás sola, que está bien sentirse rota y también está bien volver a armarse, que el dolor no es el final de tu historia, sino el inicio de un camino hacia la sanación. Por eso te invito a escuchar esta historia real, narrada con la voz humilde y sincera de una abuela que sufrió, que lloró y que un día decidió no callar más, para que a través de sus palabras encuentres un espejo donde puedas ver tu propio valor, para que te des cuenta que aunque lo descubramos cuando ya es demasiado tarde, siempre podemos elegir amar, perdonar y volver a empezar. Hijito mío, siéntate aquí cerquita de tu abuela porque lo que te voy a contar no está en ningún libro ni en la televisión ni en los cuentos que uno se inventa para que los niños se duerman. Esto es real y aunque me duele hasta el alma recordarlo, siento que necesito decirlo porque a veces el silencio pesa más que la misma verdad. Yo tenía apenas 19 años cuando conocí a tu abuelo. Era un hombre apuesto, trabajador y tenía esa sonrisa que te hace olvidar lo malo del mundo. Yo estaba llena de sueños, quería estudiar, ser enfermera, ayudar a los demás y también ser madre algún día, pero no tan pronto, no de golpe como me sucedió. Nos enamoramos rápido, o eso pensé en ese momento. Yo creía que el amor era eso que te hace volar el corazón sin preguntar nada, sin pensar, sin medir consecuencias, y cuando me di cuenta ya estaba embarazada de tu madre y él, con una noticia más terrible aún que no supe hasta muchos años después. Vivíamos en una casita de madera cerca del río y todas las mañanas me despertaba con los cantos de los pájaros y el sonido de las ollas que tu abuelo golpeaba sin querer mientras buscaba su machete para irse a trabajar. Él me decía que me amaba, que éramos una familia, que todo estaría bien, pero algo en su mirada no cuadraba, algo en su forma de evitar ciertas preguntas me dejó con un presentimiento extraño. Una tarde, mientras yo lavaba la ropa junto al río, una vecina llegó con la cara pálida y los ojos llorosos. Me miró como si estuviera viendo un fantasma y me dijo: abuela María, tú no sabías, ¿verdad? Y yo le dije que no sabía nada, y entonces me soltó la verdad como quien suelta una piedra en medio de un estanque. Tu abuelo ya estaba casado, tenía otra familia en un pueblo a 3 horas de allí, tenía esposa, tenía hijos. Tenía una vida construida desde antes de conocerme. Yo sentí que se me partía el alma en dos, que el aire se volvió espeso y que la tierra temblaba bajo mis pies. Regresé corriendo a la casa con el corazón en la garganta y lo enfrenté, le grité, lloré, le arrojé las cosas al suelo y él se quedó callado como si el silencio fuera su única defensa. Me dijo que me amaba pero que no podía dejar a su otra familia, que yo había sido un error hermoso que no supo cómo evitar. Quise irme pero no tenía a dónde ir, mi familia me había dado la espalda por haberme ido con él y tenía a mí bebé en el vientre sin saber cómo sostenernos, sin un techo, sin comida, sin nada. Pasaron los años y aprendí a sobrevivir. Él venía de vez en cuando, traía algo de dinero, unas bolsas con arroz, un vestido para tu madre y se iba sin mirar atrás, como si el amor se pudiera guardar en cajas y abrir cuando a uno le conviene. Mi niña creció sin saber la verdad. Yo le inventaba historias sobre su padre, le decía que era un héroe, que estaba lejos porque el trabajo lo necesitaba en otras tierras, y cada vez que ella me preguntaba por qué no vivía con nosotros, yo le decía que algún día lo entendería, y ese día llegó demasiado tarde. Fue en su graduación cuando él apareció con sus otros hijos, con su esposa, con su traje bien planchado y una sonrisa falsa como la moneda de cartón que traen los payasos en el circo. Se acercó a tu madre, le dio un abrazo y le dijo que estaba orgulloso de ella, y cuando ella me miró con esos ojos llenos de preguntas yo no pude más.
Esa noche le conté todo, cada pedazo de verdad que guardé por años, cada lágrima que no dejé salir cada noche en la que me dormí deseando que él cambiara y entendiera lo que me había hecho. Ella no me dijo nada, solo me abrazó, lloramos juntas y yo supe que aunque el dolor fue enorme también lo fue el amor que le di. El tiempo pasó y él se fue de este mundo sin pedir perdón, sin explicarse, sin mirar atrás, y aún así yo lo perdoné porque entendí que cargar con odio es como llevar piedras en el alma y yo ya estaba cansada de cargar tanto peso. Ahora, hijito mío, cuando te veo a ti tan noble, tan bueno, tan lleno de luz, sé que todo valió la pena, porque aunque lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, aprendí que nunca es tarde para amar bien, para contar la verdad, para curar las heridas. Y si algún día alguien te promete el cielo, mira bien si no te está quitando el suelo primero. Porque el amor verdadero no engaña, no se esconde, no traiciona. Y una abuela como yo ya aprendió que las cicatrices también cuentan historias. Historias reales como esta que solo el corazón puede entender. Pensé que después de todo lo vivido ya nada me podía sorprender, pensé que los días de sobresaltos habían quedado atrás, pensé que lo único que me quedaba era cuidar mi jardín, esperar las visitas de mis nietos y ver cómo el sol se escondía detrás de las montañas cada tarde. Pero una mañana de esas en que una cree que todo será igual que ayer, llegó una carta sin remitente, sin timbre, moderno, escrita a mano con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí al principio. La abrí con cuidado, con ese presentimiento que solo las madres conocen cuando algo dentro del pecho te dice que lo que estás a punto de leer te va a cambiar por dentro. Era de él, del abuelo de tu madre, del hombre que me rompió el corazón hace tantos años que ya ni sabía si lo recordaba con rabia o con resignación. En esa carta me contaba cosas que nunca imaginé que me dijera, palabras que no pensé que le quedaran en el alma. Confesiones que él había enterrado bajo una vida falsa, llena de apariencias, de silencios, de errores que se acumulaban como polvo en el alma. Decía que cada vez que abrazaba a sus otros hijos pensaba en tu madre, que cada vez que veía una mujer lavando ropa pensaba en mí junto al río, que cada vez que escuchaba el canto de los pájaros al amanecer sentía una punzada en el pecho porque sabía que había dejado algo sagrado atrás. Me pidió perdón no como quien lo dice por decirlo, sino como quien ya no tiene más tiempo, como quien sabe que se le acaba el aire y solo le queda la esperanza de que alguien lo escuche. Me dijo que me amó a su manera, que fue cobarde, que no supo decidir, que creyó que podía tenerlo todo sin perder nada, pero terminó perdiéndose a sí mismo. Yo me quedé sentada con la carta entre las manos, temblando como si tuviera 20 años otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo el dolor regresara, pero esta vez con una paz extraña, como si mis lágrimas quisieran salir no por rabia sino por alivio. Le mostré la carta a tu madre y ella no dijo nada, la leyó con calma, se secó una lágrima y me abrazó largo, muy largo, como si por fin todo el peso se hubiera caído de nuestras espaldas. Pasaron los días y descubrimos que él había dejado otra carta, esta vez para ella, y también una libreta con fotos. Viejas cartas nunca enviadas, dibujos que tu madre había hecho cuando era niña y que él había guardado en secreto. Alguien se las había hecho llegar por petición suya antes de morir. Fue entonces cuando entendí que el dolor no se borra pero se transforma, que las verdades cuando se dicen, aunque tarden, aunque duelan, también pueden sanar. Y justo cuando pensé que ya no habría más vueltas en esta historia, apareció otra sorpresa. Una mujer de voz suave llegó a la puerta, una mujer mayor de rostro amable que me miró con ojos conocidos y me dijo: abuela María, tengo algo que usted tiene derecho a saber. Esa mujer era hija del abuelo de tu madre también, pero de otra relación de la que nadie sabía, una relación anterior a todas las demás. Se sentó frente a mí con una taza de café que yo misma le ofrecí y me contó su historia, me habló de su madre, de
Como él desapareció sin explicación cuando ella tenía 8 años y como siempre le contaron que él era un hombre. De paso, le mostré la carta y ella lloró como quien por fin encuentra la última pieza de un rompecabezas. Y allí estábamos las dos mujeres con heridas parecidas pero con el deseo profundo de no dejar que el pasado rompiera el presente. Nos abrazamos y reímos entre lágrimas porque aunque la vida fue dura también nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Ahora ella viene cada domingo, trae pan de anís y me ayuda a tejer y tú juegas con sus nietos sin saber que en otra vida quizás habrían sido desconocidos pero en esta ahora son familia. Y yo me siento en mi sillita de madera con el alma un poco más liviana mirando a los que amo y repitiéndome que, aunque lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, no fue en vano, no fue sin sentido. Porque hasta las historias más tristes pueden tener un final donde el amor gana aunque llegue herido, aunque llegue al final. Y si me preguntas qué haría diferente, la respuesta es simple. Me habría amado más desde el principio, habría dicho que no cuando debía, habría hablado cuando me quedé callada. Pero también sé que sin todo eso tú no estarías aquí escuchando esta historia. Y tú eres mi mayor bendición. No sé si fue el viento esa mañana o el canto insistente de un pájaro que no dejaba de posarse en la ventana. Pero algo me hizo caminar hacia el jardín, hacia el rincón donde crece la bugambilia que planté el mismo día que supe que estaba embarazada de tu madre. Esa bugambilia que florece cada primavera con un color tan intenso que parece que sangra del alma de la tierra misma. Me arrodillé sin saber por qué, lo hice con cuidado como si buscara algo que no recordaba haber perdido, como si mis manos supieran el camino antes que mis pensamientos. Y ahí lo sentí, algo duro, algo envuelto en plástico, algo que tenía el peso de un secreto de esos que uno cree que el tiempo se lleva pero el corazón guarda en silencio. Era mi diario, mi viejo cuaderno de tapas azules, el que escribí cuando tenía 20 años, el que escondí una tarde después de una pelea con tu abuelo. El que enterré porque me dolía tanto releer lo que sentía que preferí dejarlo dormir bajo las flores. Lo abrí con las manos temblorosas. Las páginas estaban amarillas, la tinta corrida en algunos lugares, pero las palabras seguían vivas como si hubieran estado esperando mi regreso. Ahí estaban mis miedos, mis sueños, mis primeras lágrimas, las noches en que no sabía si seguir o rendirme, los dibujos torpes de tu madre cuando era bebé, los poemas que nunca le di a nadie. Había una carta para él, una carta que jamás le envié, donde le decía cuánto dolía amar así, cuánto me pesaba su ausencia, cuánto odiaba su sombra cuando llegaba tarde, con olor a otra vida. Y al final había una promesa, una que me hice a mí misma, que si algún día sobrevivía a tanto, si algún día lograba perdonarlo, si algún día lograba mirar atrás sin romperme, entonces volvería a escribir. Y mírame ahora, hijito, aquí estoy escribiéndote con la voz, contándote todo lo que fui, todo lo que callé, todo lo que enterré. Porque la verdad es que a veces no es el mundo el que nos esconde los secretos. Somos nosotros los que cavamos agujeros y guardamos ahí todo lo que no sabemos cómo sanar. Ese diario me recordó que yo fui fuerte desde mucho antes de saberlo, que mi amor no fue una debilidad, fue mi forma de resistir, de proteger a tu madre, de no dejarme romper del todo. Y justo cuando terminé de leerlo, entraste tú por la puerta, con tus ojos grandes, con esa risa que solo tú tienes, y me dijiste: abuela, ¿tú crees que el amor puede doler y ser bonito al mismo tiempo? Y sentí que el pasado me miraba desde tu pregunta, que la historia se repetía de alguna forma, que el amor siempre vuelve, pero no siempre de la manera que uno quiere. Entonces me contaste, me dijiste que estás enamorado, pero que hay secretos, que ella no te dice toda la verdad, que sientes que te esconde algo, que el corazón te late fuerte pero también te duele, y no sabes si seguir o salir corriendo. Te miré,
y vi en tus ojos el mismo brillo que yo tenía a tu edad. El brillo de quien quiere creer en lo imposible, de quien ama de verdad, pero empieza a sospechar que el amor no basta cuando hay mentiras de por medio. Te abracé, te conté lo que ahora tú también sabes, y te dije, hijo, el amor no debe doler así. El amor no se esconde, no miente, no hiere para luego pedir perdón. El amor no es eso que te hace sentir menos. El amor real es luz, es presencia, es verdad, y si tienes que elegir entre quedarte donde no confías, o caminar solo por un rato hasta encontrar paz, te ruego que elijas la paz, porque no hay corazón más triste que el que se acostumbra a sobrevivir al lado de alguien que no lo cuida. Y mientras te ibas con lágrimas en los ojos, yo volví a abrir el diario, y escribí una nueva página. Por primera vez después de tantos años, escribí esto. Hoy entendí que lo que viví no fue en vano, que mi historia sirve, que mi dolor habla, que mi verdad abraza, que cada cicatriz mía puede convertirse en mapa para que mis nietos no se pierdan en los mismos laberintos. Y si alguna vez alguien vuelve a enterrarse en un amor que duele, espero que escuche mi voz desde el silencio de estas páginas, diciéndole, sal de ahí, tú mereces más. Pensé que después del diario, después de la carta, después del abrazo con esa hija que nunca conocí, después de todo eso el alma por fin había encontrado un rincón tranquilo donde acostarse a descansar. Pero no mi amor. A la vida le gusta tocar la puerta cuando una cree que ya lo ha vivido todo. Y esta vez no fue con cartas ni diarios enterrados. Esta vez fue con los ojos de tu hermana la del cabello rizado, la que siempre canta cuando cocina, la que se ríe con todo el cuerpo pero últimamente ya no se ríe igual. Entró a mi cuarto un domingo por la tarde, mientras tejía en mi silla vieja, y se sentó en silencio a mis pies, como cuando era niña y venía a escuchar mis cuentos. Pero esta vez no vino por cuentos, vino por verdad. Abuela, me dijo, ¿alguna vez te has sentido prisionera de una promesa que hiciste por amor pero que ya no puedes sostener sin romperte? Y yo dejé caer las agujas de tejer, porque su voz traía una tristeza antigua, de esas que yo reconozco sin necesidad de palabras, porque ya he sentido eso en mi pecho, como si el alma se te partiera en dos pedazos que pelean por sobrevivir. Me contó su historia. Me dijo que ama a alguien que conoció en la universidad, que ese alguien la hizo sentir viva después de años de sentirse invisible, que con él descubrió partes de sí misma que no sabía que existían, que le prometió que lo esperaría, que estarían juntos pase lo que pase. Pero ahora las cosas no son como antes. Ahora hay secretos, hay frialdad, hay palabras que se dicen sin mirarse a los ojos. Hay ausencias disfrazadas de excusas. Y lo peor, hay una intuición que no se apaga, esa que duele en el pecho pero no se puede probar. Me preguntó si debía seguir, si debía pelear por lo que construyó, si debía esperar a que él volviera a ser el mismo. Y yo respiré profundo, porque esa pregunta me la hice 1000 veces frente al espejo, y no siempre supe responderla. Así que no le di respuestas rápidas. Le conté otra historia, la que nunca había contado. La noche en que descubrí que tu abuelo tenía otra familia. La noche en que lo vi subirse a un coche con una mujer y un niño que no eran míos. La noche en que me senté sola bajo la lluvia, con el corazón hecho cenizas. Y aún así volví a la casa. Preparé la cena, y no dije nada. Le conté que muchas veces confundí aguantar con amar, callar con cuidar, perdonar con rendirme, y que no la culparía si decide quedarse, pero tampoco la culparía si decide irse, porque hay amores que se sienten como hogar, y hay amores que parecen hogar pero son jaula. Me miró con lágrimas en los ojos, y me dijo, abuela, ¿tú crees que duele más dejarlo, o quedarme sabiendo que ya me estoy perdiendo a mí misma? Y yo no dudé, le tomé la cara entre mis manos, y le dije, mi amor, nada duele más que dejar de reconocerte en el espejo.
Nada duele más que dejar de ser tú para sostener a alguien que ya no te cuida. Le abracé fuerte, y por primera vez en mucho tiempo la sentí respirar hondo, como si el alma se le aflojara, como si las palabras le hubieran sacado un peso del pecho. Se quedó dormida a mi lado, como cuando era niña, y mientras dormía le cubrí con una manta. Le puse la mano sobre el corazón, y le dije en silencio, que el amor que merece llegará sin tener que doler, que no está sola, que tiene derecho a elegir otra historia. Y cuando despertó me pidió leer mi diario, el viejo cuaderno de tapas azules, y al terminar de leerlo me dijo: «Abuela, tú no solo sobreviviste, tú floreciste, y yo también voy a florecer». Ahora ella escribe su propio diario, lo guarda bajo su almohada. A veces lo leo cuando me lo permite, y en sus páginas encuentro una nueva esperanza, una que crece con cada verdad, con cada límite que aprende a poner, con cada amor que decide no aceptar si le rompe. Y yo sigo aquí, tejiendo, escribiendo, viendo cómo mis heridas se convierten en faros para los que vienen detrás, porque lo que descubrí cuando ya era demasiado tarde, hoy sirve para que ella lo descubra a tiempo. Y eso ya no duele, eso ya es redención. Esa mañana no esperaba nada. El sol apenas se filtraba por las cortinas. El olor a café llenaba la cocina. Y yo seguía ordenando papeles viejos, buscando no sé qué, tal vez solo distraer la mente, tal vez encontrar otro pedacito de mí que haya olvidado en el camino. Entonces sonó el teléfono, no el celular, sino el viejo teléfono con cable, ese que apenas uso, ese que solo suena cuando alguien del pasado tiene algo que decir. Contesté con voz suave, y del otro lado una mujer me dijo: «¿Usted es la señora que estuvo casada con Miguel Ángel Morales?». El nombre me cayó como piedra en el pecho. Lo repetí en mi mente varias veces, como si no lo reconociera, pero claro que lo reconocía. Era tu abuelo, mi esposo, el hombre que me prometió un mundo, y me entregó un silencio. Respondí que sí, con voz temblorosa, y la mujer se quebró al otro lado de la línea. Me dijo que era enfermera, que había cuidado a Miguel los últimos meses de su vida, que él le hablaba mucho de mí, que le pidió antes de morir que si alguna vez lograba encontrarme, me llamara. No entendía que podía quedarme por saber, después de todo lo que viví, después de todo lo que lloré. Pero esa mujer me dijo: «Él le dejó una carta, y quiere que usted la tenga». Sentí que el tiempo se detenía, que todos los relojes se rompían, que la historia que creía cerrada aún tenía una última página sin escribir. 2 semanas después la carta llegó. La reconocí de inmediato. Su letra, ese trazo firme que con los años también se volvió frágil. Como él, como yo. Me senté en el jardín, al lado de la bugambilia, y la abrí. Decía: «Mi querida Carmen, sé que quizás no quieres leer esto. Sé que quizás no merezco que lo hagas. Pero si lo haces, gracias. Pasé años tratando de encontrar el valor para decirte la verdad. No la que te dolió, esa ya la conoces, sino la que guardé porque me dio vergüenza, porque fui cobarde, porque no supe ser el hombre que tú necesitabas. Tuve otra familia, sí, tuve otro hijo, y lo amé, pero nunca dejé de pensarte, nunca dejé de verte en mis sueños, nunca dejé de arrepentirme. Quise volver tantas veces, pero cada vez que te imaginaba, sabía que no tenía derecho, sabía que tus ojos me dirían todo lo que callaste, y no soportaba verme a través de tu dolor. Sé que lo descubriste todo cuando ya era demasiado tarde, y yo también, pero si algo puedo dejarte en este mundo, es esto: fuiste lo mejor que me pasó, fuiste la mujer que me enseñó lo que es el amor. Y lamento haber aprendido la lección cuando ya no estabas cerca. Te dejé mi guitarra, esa que tanto amabas. Está en manos de una mujer buena que te la hará llegar. Y dentro encontrarás algo más, una canción que escribí para ti. Nunca la toqué,
porque la vergüenza me ataba los dedos. Pero tal vez ahora puedas escucharla y entender lo que no supe decirte con palabras. Gracias por tu paciencia, por tu silencio, por tu fuerza, y sobre todo por seguir adelante. Aunque fui yo quien rompió el camino, me quedé sin aire, sin lágrimas, sin palabras. Fui al paquete y ahí estaba, su guitarra, la de siempre, con una hoja dentro, la letra de una canción, con mi nombre en el título. No pude cantarla, no pude ni leerla en voz alta, pero la apreté contra mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin rabia, lloré por lo que pudo ser, por lo que fue, y por lo que aún duele. Esa tarde llamé a mis nietos, les conté todo, y les dije, esto es lo último que necesitaba saber. Ahora sí puedo decir que cerré ese capítulo. Y mientras los miraba abrazados, pensé en cuántas mujeres en el mundo viven con preguntas sin respuesta, con cartas que nunca llegaron, con canciones que nadie les cantó. Por eso ahora les digo a ustedes, si aman, díganlo, si fallan, pídanlo, si sueñan, luchen, porque a veces lo descubrimos cuando ya es demasiado tarde. Y lo único que queda es intentar que quienes vienen después no tengan que esperar tanto para entender que merecen algo mejor. Fue una tarde sin viento, una de esas en que el mundo parece suspenderse, y las hojas no se atreven ni a moverse. Estaba sentada bajo el rosal, pensando en la carta, en la guitarra, en la canción que no tuve valor de cantar, cuando escuché pasos lentos, firmes, con un ritmo que no reconocía pero que mi corazón sí. Un joven, alto, de mirada profunda, cabello revuelto, y una cicatriz en la ceja. Se detuvo frente a mí. ¿Usted es Carmen?, me preguntó. Mi alma se fue de golpe al suelo, porque su voz tenía algo de ese hombre, de ese Miguel Ángel que me rompió y que también me amó, porque a pesar de todo, sí me amó, a su manera, a su forma torpe, a su tiempo equivocado. Yo soy Elías, me dijo, hijo de Marina, y de Miguel Ángel. No supe qué decir, no supe si levantarme o quedarme sentada, si abrazarlo o alejarlo. Solo respiré, y asentí. Traía una libreta vieja en la mano, una que él mismo me dijo que había encontrado en una caja, entre las cosas de su padre, con fotos, recortes, y muchas páginas escritas a mano. Dijo que su madre había muerto hace unos años, y que su padre poco hablaba del pasado, pero que en sus últimos días lo notó distinto, con los ojos siempre humedecidos, como si estuviera buscando algo que se le escapaba. Me dijo que un día, casi sin fuerzas, le habló de mí, de la mujer que había dejado atrás, del amor que no supo cuidar, del error más grande que cometió, y me confesó algo que me desgarró. Me dijo, abuela, porque sí, puedo llamarla abuela, ¿verdad? Porque mi padre me enseñó a tocar la guitarra, con canciones que escribió para usted, y cada vez que sonreía al recordar su nombre, yo lo veía más vivo que nunca. Me contó que cada Navidad, antes de que llegara la familia, se sentaba solo, encendía una vela, y le hablaba al silencio, como si usted pudiera oírlo desde lejos. Me dijo que ahora entiende muchas cosas, que por años sintió que su padre tenía el alma dividida, como si una parte de él nunca hubiera vuelto del todo, y que ahora que lo sabe, no lo odia, pero sí necesita saber. Me preguntó por mi historia, y yo se la conté, entera, sin omitir nada, desde el primer beso bajo el árbol de limones, hasta la noche en que lo vi con Marina y ese niño de la mano, hasta la carta, hasta el abrazo que nunca llegó, y lloramos, los dos, como si la sangre que no compartimos encontrara de pronto un cauce común, como si el dolor heredado también mereciera redención. Me abrazó fuerte, y me dijo, gracias por no odiarlo del todo. Gracias por seguir siendo digna. Gracias por enseñarme que se puede llorar y seguir viviendo.
Esa noche cenamos juntos, con mis nietos, con sus primos, y por primera vez, la mesa estuvo llena de algo más que comida. Estuvo llena de verdad. Nadie preguntó demasiado. Nadie juzgó. Solo escucharon. Y cuando Elías sacó la guitarra, la misma guitarra, y tocó aquella canción inacabada, algo en mí se soltó. Lloré otra vez. Sí, pero ya no como antes. Esta vez no lloré por lo que perdí, sino por lo que encontré. Encontré a un nieto que no sabía que tenía. Encontré respuestas que ya no buscaba. Encontré una canción que cerró una herida que llevaba abierta toda mi vida. Y cuando todos se fueron, cuando la casa volvió al silencio, fui al espejo, me miré, y me dije, lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, pero también, lo abracé cuando todavía estaba a tiempo. Después de aquella noche en que Elías tocó la guitarra con sus dedos temblorosos, después de que mis nietos me miraron como si me descubrieran por primera vez, yo pensé que la historia terminaría ahí, que ya no habría más sobresaltos, que el alma por fin podría sentarse a mirar el horizonte con la paz de quien ya dijo lo que tenía que decir. Pero no, la vida no funciona así, no cuando tu historia no es solo tuya. No cuando otros corazones necesitan tu voz para reconocer la suya. Una tarde de domingo, mis nietos llegaron con una caja, y dentro, había cuadernos, fotos, la carta de Miguel Ángel, la libreta de Elías, y muchas hojas donde ellos mismos habían empezado a escribir. Me dijeron, abuela, queremos hacer un libro, con tu historia, con todo lo que has vivido. Porque no podemos permitir que esto se pierda, ni que otras personas mueran sin saber que no están solas en su dolor. Me quedé en silencio, los miré uno por uno, y sentí que algo que dormía dentro de mí se despertaba. Dije que sí, con miedo, con vergüenza, con temblores, pero con una certeza tan pura como el pan recién hecho. Durante semanas me senté frente a una grabadora, y hablé. Conté todo, con detalles, con olores, con lágrimas, con esas frases que nunca pensé que alguien más debía escuchar. Les hablé de cómo era el pueblo cuando conocí a Miguel Ángel, de cómo mi madre me peinaba los domingos, de cómo temblaba cada vez que lo veía pasar en su bicicleta azul, de cómo creí en sus promesas. Y de cómo esas promesas se convirtieron en cuchillos invisibles que me atravesaban cuando él ya no estaba. Les hablé de mis noches sola, de mis manos trabajando sin parar, de cómo me volví fuerte por obligación y no por elección, de cómo me miraban las otras mujeres, unas con compasión, otras con burla, otras con envidia, porque no entendían que lo que parecía amor era solo la sombra de lo que un día fue. Les conté cómo fue criar a sus madres sin un padre, cómo cada abrazo que les daba me rompía, porque sentía que yo no era suficiente, que siempre faltaba algo, que siempre faltaba él, y les hablé también de lo que me enseñó el dolor, de lo que aprendí después de tantos años de silencio, de cómo el perdón no llegó de golpe, sino como la lluvia fina que cae durante días hasta que la tierra se ablanda. Cuando terminé de hablar, cuando mi voz ya no tenía más suspiros guardados, mis nietos se miraron entre sí, y me dijeron, esto hay que compartirlo con el mundo. Y lo hicieron, autoeditaron el libro, le pusieron por título, lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, y en la portada, una imagen mía de joven, sentada en el banco frente a la bugambilia. Esa que me vio llorar tantas veces, y también reír cuando ya no pensaba que pudiera hacerlo. Lo publicaron en internet, lo imprimieron, lo regalaron, y algo increíble sucedió. Mujeres de todas partes empezaron a escribirnos, a contar sus propias historias, historias de abandono, de engaño, de traición, pero también de fuerza, de esperanza, de reconstrucción. Una señora de Bolivia me escribió. Me dijo que después de leer mi historia,
Se animó a contarle a sus hijos por qué lloraba cada 14 de junio. Otra de Guatemala me dijo que después de guardar silencio 40 años, se levantó una mañana, se miró al espejo y dijo: «Ya no me avergüenzo de lo que viví, porque sobreviví». Recibimos cartas, audios, vídeos, regalos hechos a mano, y lo más hermoso, fueron las niñas que decían: «Quiero ser como tu abuela, porque ella no se rindió». Y yo solo lloraba diferente, con una gratitud que me dolía bonito, como cuando algo dentro de ti dice por fin, valió la pena no rendirse. Pero la vida no había terminado de hablar. Una mañana, llegó una carta sin remitente, con un sello extranjero. Era de España, y dentro venía otra carta de alguien que dijo haber sido amigo íntimo de Miguel Ángel en sus últimos meses. El corazón me latía como tambor, y supe que aún quedaban páginas por escribir. Después de recibir aquella carta desde España, supe que esta historia no era solo mía, que Miguel Ángel tenía secretos que ni el tiempo había logrado enterrar. La carta hablaba de un hombre que en sus últimos días buscaba redención, que había intentado dejar atrás sombras con actos de bondad, que había conocido a alguien que lo ayudó a enfrentar sus demonios, y que esa persona le había pedido que le escribiera una carta que nunca llegó a sus manos porque la vida a veces se enreda en silencios y olvidos. Decidí entonces que debía viajar, que necesitaba mirar de frente ese último capítulo. Acompañada por Elías y algunos nietos, partimos hacia aquel lugar en la costa de España donde había vivido Miguel Ángel. Un pueblo pequeño, de calles empedradas y olor a mar. Allí conocimos a una mujer llamada Isabel. Ella era la amiga, la confidente, la persona que había recogido aquella carta perdida y guardado como un tesoro. Isabel nos recibió con los brazos abiertos, y nos mostró fotos, cartas, pequeños recuerdos. Nos contó cómo Miguel Ángel había cambiado, cómo buscaba sanar heridas que ya no eran visibles a los ojos del mundo pero que aún dolían en su corazón. Nos habló de noches largas, de confesiones susurradas al viento, y de un amor tardío pero sincero que no pudo ser, pero que quiso dejar como legado. Gracias a Isabel, pude entender que a veces las personas fallan, que a veces lastiman sin querer, que la vida no siempre da segundas oportunidades pero que siempre ofrece lecciones, que el amor verdadero no es perfecto, pero sí valiente, y que el perdón no es olvido, sino un acto poderoso de libertad. Regresé a casa diferente, más liviana, con el corazón abierto, con la certeza de que aunque lo descubrí cuando ya era demasiado tarde, nunca fue demasiado tarde para perdonar, para abrazar la verdad, para transformar el dolor en fuerza. Compartí todo con mi familia, con mis nietos, con Elías, y juntos celebramos que la vida es mucho más que los errores que cometemos, que somos luz aunque a veces estemos envueltos en sombras, que la historia continúa, que el amor trasciende, y que cada día es una nueva página para escribir. Hoy te digo a ti que me lees, que si estás enfrentando una verdad dolorosa, si sientes que el tiempo te jugó una mala pasada, no pierdas la esperanza. No cierres la puerta al perdón ni al amor, que siempre hay un camino, que siempre puedes elegir sanar, que no importa lo que sucedió ayer, lo que importa es lo que decides hacer hoy, porque la vida, querida alma, es mucho más que un pasado roto, es la valentía de seguir amando, es la fuerza de levantarse una y otra vez, y es la historia que tú escribes con cada respiración que das.